¿Están bien todos? Espero que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en la división 4 y la prueba de que uno realmente ama a Dios. ¿Amas a Dios? Hay 6 pruebas y esta es la última prueba, que si verdaderamente amas a Dios. Y esta es la prueba, amarse los unos a los otros. Esta es la última prueba, la prueba 6, amarse los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 21 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este ha sido la palabra del Señor. A manera de introducción, ¿realmente amamos a Dios? Esta es la 6ª prueba, la única forma segura de medir si amamos o no a Dios. ¿Nos amamos unos a otros? ¿Realmente amamos a nuestro prójimo? ¿A todos nuestros semejantes? No importa quiénes sean, ¿los amamos? Amarse unos a otros demuestra 7 cosas. Vamos a ver 7 cosas. Primeramente, demuestra que somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios. En segundo lugar, demuestra que vemos el amor de Dios. En tercer lugar, demuestra que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. En cuarto lugar, demuestra que nuestro testimonio y nuestra confesión son verdaderos. En quinto lugar, demuestra que Dios nos libera del juicio. En sexto lugar, demuestra que Dios nos libera del miedo. Y en séptimo lugar, demuestra que amamos a Dios. Vamos con el primer punto. Demuestra que somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Es lo que dice la palabra del Señor. Amarse unos a otros
Demuestra que somos nacidos de Dios, que conocemos a Dios. Note dos cosas aquí. Primeramente, Dios es amor. Su verdadera naturaleza es amor. Por lo tanto, si una persona ama a Dios, se convierte en una persona que ama, toma la naturaleza misma de Dios. Y note exactamente lo que dice este versículo. Cuando nos amamos unos a otros, la gente ve dos cosas. La gente ve que somos nacidos de Dios. Ven que tenemos la naturaleza de Dios, que Dios ha colocado su naturaleza divina en nosotros, en ti. ¿Cómo es que ven la naturaleza de Dios en nosotros? ¿Cómo es? Por nuestro amor. Nos ven hacer lo mismo que hace Dios. Amar a la gente. Ven que amamos sin discriminar. Amamos a ricos y a pobres, a sanos y a enfermos, a los que sufren y a los que se lo merecen, y a los que no se lo merecen, a los aceptables y a los inaceptables, a los buenos y a los malos. Ven que amamos a todos, sin importar quiénes sean. La gente ve también que conocemos a Dios. Ven que hemos estado hablando con Dios. Hemos estado orando y aprendiendo sobre Él. Que estamos haciendo lo que Dios dice, cumplir sus instrucciones. Ven que conocemos a Dios, que tenemos comunión con Él, que vivimos vidas devotas y que verdaderamente tenemos la misma naturaleza que Dios. ¿Cómo ven todo esto? Por nuestro amor, por el amor que tú tienes a tu hermano. En segundo lugar, note aquí un hecho significativo. La persona que no ama a los demás también revela algo, que no conoce a Dios. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es el que no conoce a Dios? La persona que, ¿saben qué? Son estas personas que viven en forma egoísta, que roban, que chismosean, que acaparan y acopian, rechazan a los demás, maldicen, discriminan, maltratan, se enojan, tienen prejuicios, critican, odian, se exaltan a sí mismos, calumnian, finalmente asesinan. Esta persona no conoce a Dios. Dios es amor y esta persona no ama, no vive como vive Dios, no demuestra amor por otras personas, no demuestra preocupación y cuidado y no ayuda ni ministra las necesidades de la gente. No bendice a otras personas, al contrario, les está haciendo daño, les ocasiona dolor y los destruye. Y esta no es la naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Miren lo que dice Mateo 22:39. El segundo es semejante, segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Evangelio de San Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es lo que dice el Evangelio. Amén. Es la palabra del Señor. En segundo lugar, demuestra que vemos el amor de Dios. El amarnos a unos a otros demuestra que vemos el amor de Dios. 1 Juan 4 del 9 al 11 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Es lo que dice la palabra del Señor. Amarnos unos a otros demuestra que vemos el amor de Dios. Amén. Demuestra que vemos el amor de Dios. Primeramente, note el amor de Dios. En realidad, esta es la forma misma en que conocemos que Dios es amor. Si alguien pregunta, ¿cómo sabemos que Dios es amor? El mundo está tan lleno de maldad. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos ama? Note las Escrituras. Note la palabra del Señor.
Esta es la forma en que Dios reveló que nos ama. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El mundo está lleno de maldad, el hombre comete todo tipo de maldades y además de esto, ellos maldicen a Dios. Encima maldicen a Dios, rechazan a Dios, muchos rechazan a Dios, ignoran a Dios, se rebelan contra Dios. Desobedecen a Dios, niegan a Dios, no creen en Dios, se oponen a Dios. Pero este es el glorioso amor de Dios, que Él sigue amando al hombre y sigue deseando ayudar y ocuparse de él. Él ha enviado a su único Hijo al mundo para que el hombre pueda vivir a través de él. Segundo lugar, note cómo conocemos el amor de Dios por la salvación. Sabemos que Dios nos ama porque Dios salva al hombre. ¿Cómo podemos vivir a través de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos da vida a través de Cristo? ¿Cómo vivimos a través de Cristo? Dios envió a Cristo para que sea la propiciación de nuestros pecados. La conclusión se impone. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios llegó al punto de entregar su propio Hijo para que muriera por nosotros, entonces nosotros debemos llegar al punto de amarnos los unos a los otros. Debemos amar a los que se oponen a nosotros. ¿Amén? Amar a los que se oponen a nosotros, a los que nos maldicen, a los que hacen cosas malas, a los que nos ignoran, a los que nos persiguen, a los que desconfían de nosotros. Debemos amarla. No importa quién sea la persona, Dios la ama. Por lo tanto, nosotros también debemos amar a esa persona, demostrándole que hay un camino más excelente, el camino del amor. El camino del amor. Pasamos al punto 3. Demuestra que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. El amarnos unos a otros demuestra que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Primera de Juan 4, del 12 al 13 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Amarnos unos a los otros demuestra que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Primeramente, Dios no se conoce por vista. Ninguna persona jamás ha visto a Dios cara a cara. Ninguna persona jamás ha penetrado al mundo espiritual, ni ha cruzado al cielo, ni ha visto a Dios. Incluso Jesucristo declaró él mismo este hecho. 1 Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En segundo lugar, entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? A Dios solo se le conoce por el amor, solo por su Espíritu que habita dentro de los creyentes. Por lo tanto, cuando una persona honra al Hijo de Dios, creyendo en Cristo, Dios toma a esa persona y coloca su Espíritu dentro de ella. Dios en realidad implanta su naturaleza divina, el Espíritu Santo, en la vida del creyente. Lo hace para que su Hijo, el Señor Jesucristo, tenga muchos seguidores. Y cuando lo amamos y amamos a su Hijo, Dios inunda nuestro ser con su precioso Espíritu Santo. Ahora note qué sucede cuando Dios comienza a vivir dentro de nosotros, como dice en el versículo 12.
nos amamos los unos a los otros y el amor de Dios se perfecciona, es decir, se hace completo y pleno en nosotros. Sencillamente crecemos y crecemos en amor, maduramos cada vez más, siempre completando la perfección, andando en el amor de Dios sobre la tierra. En tercer lugar, note otra cosa. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Por el Espíritu Santo a quien Él nos ha dado. Es el Espíritu de Dios el que nos dice que hemos sido salvos y que estamos en Dios y que Dios está en nosotros. Aquí hay un pensamiento. Si una persona no tiene el testimonio del Espíritu de Dios dentro de ella, debe evaluar su conversión. La posibilidad es que nunca haya sido salvo. Incluso si está temporalmente descarriado, el Espíritu Santo lo convence y lo punza para que se arrepienta y regrese a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, Gálatas 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, Abba Padre. Amén. Pasamos al cuarto punto. El amarnos unos a otros demuestra que nuestro testimonio y nuestra confesión son verdaderos. Primera de Juan 4, versículo del 14 al 16 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Es la palabra del Señor. Amarnos los unos a los otros demuestra que nuestro testimonio y confesión son verdaderos. Este es el gran testimonio de Juan, el apóstol. Pero note que también es el testimonio de todo creyente genuino. ¿Qué es lo que sabía y creían? Tres cosas, y las tres son fundamentales. Note en detalle. Primeramente, Dios es amor. Dios ha enviado a su Hijo para que sea el Salvador del mundo. Esta es la manera en que sabemos que Dios es amor, ¿verdad? En segundo lugar, los creyentes deben amar, deben permanecer en amor. Es decir, deben vivir en amor, amarse unos a otros de todo corazón. Y en tercer lugar, amándonos los unos a los otros es la forma en que podemos decir que somos salvos. Si permanecemos en el amor, entonces permanecemos en Dios y Dios en nosotros. El amor mutuo demuestra si Dios está en nosotros o no. Amén. El amor entre nosotros. Dios es amor, por lo tanto, si tenemos la naturaleza de Dios, amamos a la gente, a toda la gente, tal como Dios la ama. Dios es amor, por lo tanto, si no amamos, no tenemos la naturaleza de Dios. No somos salvos, no importa lo que sostengamos o digamos. La prueba de que somos salvos, de que tenemos la naturaleza de Dios, es amar a los demás, amar al prójimo. El Evangelio de San Juan 6, del 28 al 29, dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en al que Él ha enviado. Romanos 10, del 9 al 10 dice
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Filipenses capítulo 2 versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, para gloria de Dios Padre. Pasamos al quinto punto. El amarnos unos a otros demuestra que Dios nos libera del juicio. Nos libera del juicio. 1 Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es lo que dice la palabra del Señor. Amarnos los unos a los otros demuestra que Dios nos libera del juicio venidero. El juicio vendrá, será un día de juicio universal, mundial, cuando todas las personas serán traídas frente al gran juez mismo, incluso el Señor Jesucristo. Esta es la clara descripción de las Escrituras. Es lo que dice la palabra del Señor. Aquí en Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También Judas capítulo 1 versículo 14 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Amén. Pero note aquí la cosa más maravillosa, que hay una cosa maravillosa. Podemos ser liberados del juicio. Podemos enfrentar el gran día del juicio con coraje, sin temor ni miedo. ¿Cómo? ¿Saben cómo? Viviendo una vida de amor, amándonos unos a otros. Si permitimos que el amor cobre vida a través de nosotros, entonces tendremos coraje el día del juicio. Dios nos dará la seguridad de que no seremos juzgados, sino por el contrario seremos recompensados. Note un pensamiento aquí. La mayoría de personas, incluso los creyentes, o sea nosotros, algunos de nosotros, equivocados respecto a las ideas sobre el regreso de Cristo. Él es el juez, así como también el Salvador, y los creyentes serán juzgados en el trono de juicio de Cristo. Algunos llorarán, mientras otros estarán llenos de gozo. Todo depende de cómo hayamos vivido, qué hayamos hecho con nuestros cuerpos y nuestras obras para Él. No, todo depende de eso. Según de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Hebreos capítulo 10 versículo 22 al 25 dice: acerquémonos
de un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. 1 Juan 5 del 11 al 13 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Pasamos al punto 6. Demuestra que Dios nos libera del miedo. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amarse los unos a los otros demuestra que Dios nos libera del temor. Este es un excelente versículo sobre el temor y cómo conquistarlo. Note las 4 cosas que se dicen. Primeramente, no hay temor en el amor. Si realmente amamos a alguien, no hay necesidad de temerle. De hecho, no le temeremos. Si amamos a la persona, le damos con sacrificio lo mejor de nosotros. Entonces, hemos hecho todo lo que podemos. Dios nos dará una paz y una seguridad del alma que borrará todo temor. Nuestras almas no conocerán el temor, solo la paz y la seguridad del cuidado de Dios. Esta es la promesa de Dios. Incluso si algunas personas reaccionan en nuestra contra y nos persiguen y martirizan, Dios nos dará un sentido tan profundo de su presencia que seremos inundados con paz y seguridad. Esto es lo que Pedro llama el Espíritu de gloria y de Dios, que descansa sobre el creyente cuando éste se ve amenazado. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El segundo punto aquí de esta parte, el perfecto amor dice: echa fuera el temor. Note, esto es crucial, puesto que solo un amor que crece permanentemente será bendecido por Dios. Un creyente no puede amar a una persona y tener sentimientos en contra de ella. Eso no es amor. El verdadero amor es imparcial. Una persona que realmente ama a todo el mundo. No existe tal cosa como un corazón lleno de amor y al mismo tiempo de odio. No. Ambos son incompatibles. Por lo tanto, el único creyente que conoce la paz y la seguridad de Dios es el creyente que se perfecciona en el amor. El tercer punto es: el temor tiene tormento, es decir, piensa y espera castigo, sufrimiento o pérdida. Una persona siente que algo le va a suceder, le teme a todo tipo de cosas, le teme al sufrimiento, a la caída económica, al divorcio, al futuro, a la pérdida de salud, a Dios y su juicio, un ser querido, a la pérdida de un trabajo, a las alturas, a la pérdida de la riqueza, del dinero, a la oscuridad, etc., etc. El temor causa ansiedad, terror, alarma, miedo y pánico. Ocasiona todo tipo de emociones,
no placenteras, como fobias, neurosis, hasta los desórdenes psicóticos más serios. El tormento del temor es uno de los peores problemas que enfrenta el hombre. Y este es lo que ha sucedido en este tiempo de pandemia. Mucha gente está con mucho temor. En cuarto lugar, el temor significa que una persona no es perfeccionada en el amor. La persona no está entendiendo totalmente el amor y el cuidado de Dios por ella, ¿no? La persona no está amando a los demás como debiera, no está creciendo cada vez más en amor. Sus ojos están puestos en sí mismo, no en Dios y en los demás como debiera ser. En resumen, el temor solo puede eliminarse con el amor perfecto de Dios. Cuando más sabemos sobre el amor y el cuidado de Dios y cuando más amemos a otras personas, el mayor temor es conquistado. Es conquistado en nuestras vidas. Dios nos ama tanto que Él se ocupará de nosotros a través de todas las pruebas y tentaciones de la vida, sin importar cuáles sean. No hay necesidad de temer a la gente de la maldad que nos puedan ocasionar. Dios nos fortalecerá y nos liberará, incluso a través de la muerte. El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. También en Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Otro punto, no hay necesidad de temerle al juicio. Dios nos liberará del juicio. Amén. En Romanos 8:34 al 35 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Es lo que dice la palabra del Señor. No hay necesidad de temerle a la oscuridad o a los enemigos de las tinieblas. Dios se ocupará de nosotros. Dios está contigo. El Salmo 3, versículo del 3 al 5 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Amén, es la palabra del Señor. En Proverbios 3:24 dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Tu sueño será grato. No hay necesidad de temer la falta de alimento o vestimenta. No hay necesidad, ¿no? En Mateo 6, del 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es lo que dice la palabra del Señor. Y finalmente, el punto 7. Demuestra que amamos a Dios. El amarnos unos a otros demuestra que amamos a Dios. Primera de Juan 4, del 19 al 21 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él,
el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es lo que dice la palabra del Señor. Amarse unos a otros demuestra que amamos a Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Hay tres formas. Primeramente, sabemos que amamos a Dios porque conocemos el amor de Dios por nosotros. Él nos ama y hemos visto su amor, por lo tanto, lo amamos. En segundo lugar, sabemos que amamos a Dios porque no odiamos a nuestro hermano. Si amamos a Dios, es imposible tener sentimientos en contra de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y note con cuánta firmeza este versículo expresa este hecho. El versículo de 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos ver a Dios, pero podemos ver a nuestros hermanos. Es mucho más sencillo amar a alguien que esté en este mundo, que podamos ver, que amar a alguien que no podemos ver. Por lo tanto, si decimos que amamos a Dios y odiamos a los que vemos, estamos mintiendo. No amamos a Dios. En tercer lugar, sabemos que amamos a Dios porque cumplimos con su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Si amamos a Dios, debemos amar también a nuestros hermanos. Es un mandamiento. En el Evangelio de San Juan 13, del 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 16 al 17 dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Esta ha sido la palabra del Señor, hermanos. Hemos visto entonces las 6 pruebas de cómo nosotros amamos a Dios. ¿Amamos verdaderamente a Dios? Si amamos a Dios, entonces hemos cumplido estas 6 pruebas. Estas 6 pruebas que hemos visto una por una. Amén. Espero que cada uno de ustedes ame a Dios. Creo que sí, todos aman a Dios. Pero es la palabra del Señor la que nos redarguye. Y si pues hay algo que tenemos que ajustar, ajustamos. Amén. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros y oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos estas 6 pruebas de que si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente te amamos o no. Señor, gracias, Padre eterno. Gracias por tu palabra. Que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas y sea de mucha bendición. Gracias por este alimento espiritual, Padre, que llegue no solamente a los de la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús, sino a todos los que escuchan, a todos los que ven estos estudios de Primera de Juan. Gracias, Señor. Bendice una vez más a cada uno de tus hijos.
Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Que lo pasen bien. Amén.